hoy día es otro consejo muy interesante y que trata más sobre partes de nuestra personalidad, quién soy. A la hora de pensar en qué hábito quiero yo comenzar a trabajar, es muy importante que yo tenga claridad de mi identidad antes que de la meta. Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo en pantalla. Yo puedo decir, quiero hacer ejercicio y está bien, pero ayuda más a nuestra mente cuando decimos, soy una mujer activa que cuida su cuerpo y por eso quiero hacer ejercicio. Entonces estamos relacionando este hábito que queremos comenzar a implementar con una cualidad nuestra, con una particularidad o con el carácter o características que yo tengo, ¿verdad? Soy una mujer activa. Eh, ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros relacionamos los hábitos con lo que somos o lo que queremos ser, incluso lo que querramos ser, pero lo decimos y verbalizamos ahora, entonces estos se vuelven hábitos más duraderos. Como dice en la última frase, los hábitos duraderos se construyen alrededor de quien crees que eres. Entonces, si estamos hablando de un hábito espiritual, podemos decir, muchas, como hablábamos el lunes pasado, acerca del hábito de predicar el evangelio, ¿se acuerdan? Y muchas decíamos que hemos tenido este impulso por salir a evangelizar, por diseñar una tarjetita con el plan de evangelismo y entonces entregarlo casa por casa o cuando voy en la micro, etcétera. Y muchas podremos en ese momento haber dicho, yo quiero salir a evangelizar, es que yo quiero predicar más o yo quiero desarrollar eso. Pero es distinto si de antemano nos mentalizamos y decimos, yo soy una gran sierva de Dios en el evangelismo y por eso quiero salir a evangelizar. ¿Se entiende? Es diferente. Lo relaciono como algo que ya soy. Yo soy una mujer que ama evangelizar o soy una gran sierva evangelizando. Y entonces eso ya me predispone para que pueda desarrollar ese hábito. Así que ténganlo presente a la hora de trabajar en su hábito, si ya están en uno, pues continúen y afiáncenlo con sus valores, con lo que ustedes son, ¿verdad? Y que somos como hijas de Dios. Y vayamos entonces trabajando con más fuerza en ello. Ahora sí, voy a dejar el tiempo a Camila Castillo, que es quien nos trae la reflexión de esta noche. Qué gusto y qué privilegio estar aquí en esta noche. Em, bueno, hace mucho tiempo que no daba un devocional, yo creo que años. Gracias a Dios, el tema que se me dio, que me tocó, creo cuando lo leí, voy a, voy a contarles la verdad. Mire, el tema se llama Vivir de una manera que refleje el amor y la gracia de Dios. Ya, y cuando lo leí, yo dije, yo lo hago, yo soy así. Pero después comencé a estudiar en este mensaje, tuve que buscar el texto base y dije, voy a comenzar a dar ejemplos propios porque no me gusta cuando tengo que hablar sobre ejemplos que yo no hago, cosas que yo no practico, pero quedé corta, quedé corta de ejemplos porque en verdad todavía tengo mucho que pulir. Así que voy a hablar desde la humildad y desde un poco lo que he aprendido a través de desarrollar este mensaje. Ya, bueno, como les dije, el tema del día de hoy es vivir de una manera que refleje el amor y la gracia de Dios. Ya, y el hábito que tenemos que aplicar el día de hoy, o sea, durante nuestras vidas, es ser testimonio de Cristo. Ya, de acuerdo al hábito que acabamos de oír, el ser testimonio de Cristo, la palabra testimonio quiere decir atestación o aseveración de algo,
¿ya? Podríamos ocupar su sinónimo como declaración, ¿ya? Entonces, el hábito que queremos mostrar esta tarde, en otras palabras, es declarar con nuestras vidas, declarar con mi vida, lo que espera Dios de mí, lo que espera Dios de nosotras. Ese es el hábito que vamos a poner en aplicación, ¿ya? El pasaje que escogí para hoy está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 8, ¿ya? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 8, ¿ya? Desde el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Asumo que muchas se saben este pasaje, es súper conocido y yo creo que un cristiano busca tener estas características, por eso creo que muchas se lo saben y si no, bueno, es hora de, de aplicarlo. Ya, un breve, muy breve contexto histórico. El capítulo 1 de Segunda de Pedro se escribe desde Roma, ya en Roma, probablemente entre los años 64 al 66 después de Cristo, por el apóstol Pedro. El contexto histórico de esta carta se caracteriza por la presencia de falsos maestros, ya que amenazan la pureza doctrinal de la Iglesia de Asia Menor, donde Pedro había estado predicando. Ya Pedro escribe para alertar a los creyentes sobre estos peligros y animarlos a perseverar en fe, creciendo en el conocimiento de Jesucristo. El propósito principal de este capítulo es animar a la perseverancia. Pedro busca fortalecer a los creyentes para que no se desvíen de la fe en medio de las dificultades. Aumentar el conocimiento, ya el apóstol exhorta a sus lectores a crecer. También Pedro advierte sobre la influencia destructiva de los falsos maestros que introducen falsas doctrinas y otras costumbres. El contexto cultural, ya los cristianos de Asia Menor estaban experimentando las persecuciones y enfrentaban el desafío de mantener su fe en un entorno hostil, ya, lo que hacía que las enseñanzas de los falsos maestros fueran súper peligrosas para la época. Un poquito sobre el desglose ya del pasaje. Voy a comenzar con el versículo 4. En segunda de Pedro, del capítulo 1, versículo 4, hay una frase que dice, lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Me parece súper relevante, ¿ya? Y esto se refiere a la transformación espiritual que experimenta el creyente, ya al recibir las promesas de Dios. Significa que las promesas de Dios en conjunto con la fe nos permite acercarnos a Él y participar de su naturaleza, ya abandonando la corrupción en parte. La naturaleza divina se refiere a las cualidades de Dios, como su santidad, su poder, su sabiduría, su amor. Al recibir las promesas de Dios, el creyente se mueve hacia ella o participa en eso. Esta naturaleza divina, participa en esta naturaleza divina, perdón, adquiriendo características similares a las de Dios. Ya la transformación, la frase, implica una transformación radical en el creyente. Ya la palabra transformación, la repito,
quiere decir que implica una transformación radical, pasando de una vida de corrupción y pecado a una vida de santidad y justicia. El texto también enfatiza la importancia de huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La corrupción del mundo se refiere a la influencia negativa de los malos deseos y la inclinación al pecado. Las promesas de Dios son la fuente de esta transformación y la base de nuestra participación en la naturaleza divina. En resumen del desglose del versículo, llegar a ser participante de la naturaleza divina significa que a través de las promesas de Dios y la fe, el creyente experimenta una transformación espiritual, abandonando la corrupción del mundo, acercándose a Dios para compartir de su naturaleza, adquiriendo características similares a las de Dios, como la sabiduría, la inteligencia, la fe, el amor. Bueno, como esta es una clase práctica, vamos a ver ejemplos prácticos sobre el pasaje, ¿ya? En la segunda carta se enumeran cualidades, ¿cierto? Que las mencionamos. Según el autor, deberían añadirse, por ejemplo, a la fe, ¿ya? Para asegurar el crecimiento espiritual y la vida piadosa, ¿ya? Estas cualidades son, ¿cierto? Dijimos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, ¿ya? Me pareció más práctico y quizá más fácil nombrar la característica que aparece en el pasaje y a la vez nombrar su significado según el contexto, ¿ya? Y a la vez vamos a ver algunos ejemplos que se me fueron ocurriendo en el minuto y yo sé que ustedes van a tener otros de los que van a pensar a medida que vamos leyendo del significado de la característica. Ya, bueno, voy a mencionar algunos ejemplos prácticos para aplicar estas cualidades en nuestro día a día, ya de la mano del significado, como les dije. Ya, por ejemplo, un sinónimo de virtud es el primero que aparece, ¿cierto? Podría ser la excelencia o sinónimo o en verdad el significado. Eso me pareció súper relevante porque si hay algo de lo que estoy convencida es que Dios espera excelencia de nosotras en todo lo que hacemos. Y a veces es difícil porque la excelencia tiempo, requiere tiempo, por sobre todo yo creo, tiempo y de mano del tiempo, perdón, sacrificio también. ¿Ya? Esta palabra no se refiere a una virtud solamente moral, ¿ya? Sino a un concepto más amplio que implica la excelencia, la capacidad, la valentía, la fortaleza. Se trata de un esfuerzo constante por vivir según el llamado de Dios y alcanzar la madurez espiritual. Un ejemplo práctico que podría ser para la palabra virtud o excelencia viene siendo levantarme temprano por la mañana y comenzar mi día agradeciendo a Dios. Ya hiciste un sacrificio, te levantaste temprano para orar, para agradecer, leer la palabra, apartar un momento para meditar en su palabra, apartar un momento para orar pidiendo por las necesidades, agradecer por los alimentos, cantar diariamente alabanzas a Dios y terminar nuestro día dándole las buenas noches al Señor. Son muchos pasos que se tienen que hacer solo en un día, pero estoy segura que esto puede reflejar un poco de lo que es la palabra excelencia, cuando queremos de verdad hacer lo que es la adoración diaria a Dios, no solo la adoración del domingo, ¿cierto? La segunda palabra, conocimiento, ¿ya? Y su significado vendría siendo un conocimiento profundo y reflexivo, ¿ya? Que implica lo que implica un conocimiento profundo y reflexivo de Dios y de su voluntad, no solo la adquisición de información. Ya el conocimiento no es solo la adquisición de información, sino la aplicación de esta. ¿Ya? El conocimiento profundo y reflexivo lo podemos adquirir a través de
la lectura de la palabra, ¿cierto? Y de la meditación en ella, a través, por ejemplo, de la meditación que mencionaba Laura, cuando habló sobre el hábito de la meditación, donde nosotros saboreamos su palabra. Un ejemplo práctico para la palabra conocimiento podría ser participar, por ejemplo, de las casas de refugio con la intención de aprender y entender, y también participar constantemente. Ya, otro ejemplo podría ser participar de las reuniones de damas, ya, y de las instancias que se crean en este grupo, como el club de lectura o esta clase. Otra palabra viene siendo dominio propio. Su significado, control del ser, del ser. Refiere a la capacidad de controlar los deseos y pasiones, evitando el exceso, las malas palabras o también cualquier deseo que sea impulsado por la lengua. Ya, el dominio propio lo desarrollamos en el día a día, comenzando con la cabeza, involucrando a todo nuestro cuerpo. Quiere decir que hasta los pensamientos malos me voy a preocupar de controlarlos para no ofender a Dios y para tener control sobre mi lengua también, porque lo que pienso a veces también lo transmito, ¿ya? Para no ofender a otros también, y me abstengo mi cuerpo de todos los deseos de la carne que Dios, por medio de su palabra, me aconseja de abstenerme, ¿ya? Un ejemplo práctico para la palabra dominio propio o control del ser podría ser evitar juzgar a mi prójimo, y en vez de hacer eso, intento empatizar con él. ¿Ya? Así desvío mi indignación hacia la actitud que no me pareció correcta, pero me acuerdo de que no debo juzgarlo. Entonces, con el fin de, la idea no es condenarlo, sino pensar en qué haría Jesucristo en mi lugar. Esa es la idea, y ese es el ejercicio que por lo menos yo hago, intento hacerlo cuando algo me indigna o cuando algo no me parece bien, y lo medito así y digo, pucha, ya, esta persona quizá no está pasando por una situación fácil, esta persona quizá salió de su casa y tuvo algún conflicto. Eso se llama empatizar, ponerme en el lugar del otro y pensar, ok, ya, se equivocó, ya, y evitando a la vez juzgar. La otra palabra vendría siendo paciencia, ¿ya? Y su significado viene siendo firmeza en mi fe. Imagínense, la paciencia aquí no quiere decir que yo cuento hasta 10 y espero que se me pase o respiro profundo. No, aquí la paciencia, su significado es firmeza en mi fe, ¿ya? Que implica la capacidad de permanecer firmes y perseverar en la fe, especialmente durante las pruebas y las dificultades. ¿Ya? La fe de un cristiano es creer en lo que no vemos, ¿cierto? Tenemos la convicción de que Jesucristo es Señor y Dios, en que Él nos creó, en que está pendiente de mis necesidades y las suple, que Él es justo y misericordioso, y que su ser completo es amor. Un ejemplo práctico para la palabra paciencia o firmeza en mi fe vendría siendo, por ejemplo, la fe no la demuestro la fe no solo la demuestro con lo que digo, sino también la practico, ¿ya? Y la ofrenda me parece un buen ejemplo. Ofrendo, es un ejemplo, ya no es algo no necesariamente mío. Ofrendo cada domingo, una vez al mes, porque aparto este dinero de mi presupuesto donde considero, por ejemplo, el arriendo, la luz, el agua, ¿cierto? Y no dejo de dar porque este me gane menos, ¿ya? Porque tengo convicción, o sea, estoy convencida de que Dios me va a dar la sabiduría necesaria primero para administrar lo que resta del dinero, y que tampoco va a permitir que yo pase hambre, frío o cualquier necesidad. Eso demuestra nuestra fe. Yo creo que el dinero es un buen ejemplo. ¿Ya? Otra característica es la piedad.
Y su significado vendría siendo que mi vida la dedico a Dios. Imagínense, mujer piadosa, la mujer piadosa dedica su vida a Dios. Ya esto mostrando el respeto y reverencia, perdón, hacia Él. Esto quiere decir que cualquier cosa que hagamos, lo haremos en el nombre de Dios, pensando en que Él vive en mí y por lo tanto lo respeto e intento vivir en donde todas mis acciones y todos mis pensamientos involucren a Dios, ¿ya? Y no lo hagan ajeno a ninguna circunstancia. Eso es ser una mujer piadosa. O sea, hasta cuando me airo, pienso en Dios. Un ejemplo práctico podría ser, por ejemplo, tener una lista de oración por todas las personas que están pasando necesidad. Yo sé que hay muchos ejemplos de piedad, ¿ya? Pero puse acá solo este, solo este. Otra característica, afecto fraternal. Su significado vendría siendo cuidado por el prójimo, podría ser uno de las traducciones, ¿ya? El afecto fraternal o amor fraternal se refiere al cariño, el cuidado, el aprecio que se tiene por los hermanos o por otras personas con las que se mantiene una relación similar. Ya, ojalá fuera con todos, porque sabemos que el prójimo implica todos, ¿ya? Esto implica una conexión profunda y una sensación de pertenencia y una lealtad inquebrantable, similar al amor familiar. Ya un afecto fraternal es un tipo de amor que va más allá y se caracteriza por un vínculo íntimo, basado en el respeto, la comprensión y la solidaridad. Un ejemplo práctico podría ser, por ejemplo, perdonar a alguien que me ha hecho daño o me ha ofendido. Porque si quiero involucrar a Dios en todo lo que concierne a mi vida, entonces esto implica obedecer, ¿cierto? Y empatizar en que el otro es humano, es imperfecto, igual que yo. Ya, otra característica y como última tenemos como guinda de la torta el amor, ¿ya? Y su significado vendría siendo naturaleza de Dios. ¿Qué es la naturaleza de Dios? Amor. ¿Ya? Quiere decir que todo lo que aprendamos sobre las características de nuestro Dios pretenden enviar un mensaje, y es amor. El amor es una de las cualidades más importantes que debe tener todo cristiano, todo ser humano y sobre todo cristiano. ¿Ya? ¿Sabían que la felicidad no existiría si no hubiera amor? El otro día escuché un podcast, ¿ya? De un médico al que le preguntaron, ¿qué es la felicidad? Y él respondió, la felicidad para mí es un estado, ya que se compone de varias características, pero para mí la más importante es el amor. Si quieres ser una persona verdaderamente feliz, le dijo el médico al entrevistador, dijo entonces, ama lo que más puedas. Si te cuesta amar a otros, entonces es hora de comenzar a orar en esta dirección, ¿ya? Y no puedo terminar esta reflexión sin citar el primer y más grande mandamiento. Mateo 22, del versículo 37 al 39 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ejemplo práctico para esta característica que es el amor, que habíamos dicho, naturaleza de Dios, podría ser, puse a varios. Escuchar a los demás, aunque lo que te diga no sea de tu completo interés. Eso es demostrar amor. Abrazar a las personas, o respeto también, abrazar a las personas cuando tenemos el deseo de hacerlo y no abstenernos por vergüenza. Ya la recompensa de ese abrazo puede ser inmensa. Preguntarle al otro por cosas, situaciones o personas que haya puesto en oración o haya mencionado en algún momento como gesto de preocupación. Invitar a las personas a nuestra casa para conocerle y pasar tiempo con ellas.
El hecho de recibirlas con lo mejor que tienes hará que la persona agradezca a Dios por conocerte. En fin, hay muchas otras cosas que estoy segura que piensan en este momento, como le había dicho en el principio, como ejemplo de amor, ¿ya? Pero las invito a que todo lo que están pensando y en parte lo que vimos hoy, si les parece práctico, realícenlo, ¿ya? Y la forma de aplicar un hábito, yo sé que di muchos ejemplos y di muchas, mencioné muchas características, pero como la idea de esta clase es poner en práctica, la invito a que escojan una de estas características, que no tengan, idealmente, ¿ya? Y la pongan en práctica, pueden buscar más ejemplos en internet también, ¿ya? Y si no se les ocurre, por supuesto. Y la apliquen durante 3 meses. Perdón, durante 3 meses es tiempo suficiente para que el hábito se incorpore en nosotros. ¿Ya? Y una vez que ustedes hayan incorporado ese hábito en el horario que ustedes dijeron, o digamos, no en el horario, porque estas características no se aplican en un horario específico, sino en el diario vivir. Pero una vez que ustedes ya la tengan incorporada, terminan esos 3 meses. Idealmente intentan no adelantarse, porque somos seres que vamos a dar poquito. Entonces, terminan esos 3 meses y agregan otra acción, otra característica. Y así estoy segura que lo vamos a lograr incorporar y va a ser parte de nosotros durante toda nuestra vida. ¿Ya? Terminé, así que muchas gracias por esta oportunidad. Vamos a terminar con una oración, ¿ya? Para finalizar. Oremos, hermana. Padre bendito, Dios todopoderoso, nos ponemos en tu presencia, mi Señor, dándote las gracias por esta oportunidad, gracias porque tú nos corriges, nos alimentas, Padre, con esta palabra. Gracias por tu amor infinito, por tu misericordia, Padre. Gracias por tenernos paciencia y, y por esta oportunidad tan bonita, Señor, de escuchar, de entender, aprender de tu palabra. Te pido por el corazón de cada una de mis hermanas, del mío también, Padre, para que podamos absorber todo esto que aprendimos hoy y todo lo que hemos aprendido detrás también, Señor, y lo podamos poner por práctica para ser mujeres piadosas, Padre, para ser mujeres como la mujer de Proverbios 31, Padre. Gracias, mi Señor, bueno, por tu misericordia, tu amor de nuevo. Es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que te oramos, Padre. Amén.